Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y su misericordia, por todo lo que Dios hace, ha hecho y hará en nuestra vida hasta el fin. Hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. El día ni la hora nadie lo sabrá, ni aun los ángeles del cielo. Por eso hay que estar preparado con nuestras lámparas llenas de aceite. Preparados irreprensibles y vivir irreprensible en espíritu, alma y cuerpo para cuando venga ese grandioso día, ser levantados al cielo en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia parte de esta tierra. Se va la iglesia de esta tierra. Así que estemos apercibidos, llevando nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que están comenzando este día laboral. Que Dios les dé la fortaleza, la fuerza y la paz que usted necesita para terminar este día y poder llevar el alimento o el sustento a su hogar. Este es el desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la poderosa palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Es el texto bíblico que vamos a estar utilizando en esta poderosa mañana. Presta atención a la voz de Dios. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Volvemos otra vez. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Padre, te damos gracias por otro día más de vida, por tu amor, por tu misericordia, por el aire que respiramos, porque vemos, porque caminamos, Señor. Por tu Hijo Jesucristo, que Dios hubiera por nosotros en el madero y la sangre fue derramada como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, para que a través de la fe recibiéramos una nueva vida en Cristo Jesús. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas, para que nuestro nombre sea registrado en el libro de la vida y pasemos de muerte a vida, de desconocidos a hijos de Dios. Gracias por tu palabra. Te pedimos que la misma nos dé la sabiduría para que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de aquel que nos está escuchando, en el nombre poderoso, que sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Amén. Una vez habló Dios, dos veces oído esto, que de Dios es el poder. El fin de todas las cosas se acerca. Tenemos que estar pendientes a nuestra vida espiritual. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos actuando como iglesia de Jesucristo? Como ministros llamados por Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando en la viña del Señor? ¿Cómo estamos viviendo la palabra de Dios? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando de Jesucristo? De un Cristo que restaura, de un Cristo que levanta, de un Cristo que transforma, de un Cristo que cambia, que cuando Él llega, todas las cosas cambian. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, que pasamos de muerte a vida, hay un cambio. Hay un corito que dice, hay un cambio cuando a Cristo conoce. Y eso es lo que trae Cristo a la vida del hombre. Cambio. Porque antes andábamos por caminos de muerte, de perdición. En otras palabras, tras nuestros propios caminos, tras nuestras propias creencias, tras nuestra propia manera de vivir las cosas. Dios no creó al hombre para que el hombre se perdiera. El pecado entró al hombre por la tentación y por ende la semilla del pecado entró. Y dice la Biblia que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que entonces Jesucristo viene a dar su vida por una humanidad que se pierde, por un hombre que Dios creó no para que se perdiera,
Pero el pecado entrando en él a causa de la desobediencia y a causa de la infiltración del enemigo de las almas y de la seducción, accedió el hombre y cayó en la trampa del enemigo, desobedeció a Dios y por ende entró el pecado y sus ojos fueron abiertos y conoció el bien y conoció el mal. Vio el hombre y la mujer que estaban desnudos y dice la Biblia y fueron y se cubrieron. Dios los llamó en el huerto del Edén y se escondieron. Mas cuando Dios vio que el pecado había entrado a ellos, los vistió. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, poner en nosotros unas vestiduras nuevas. Por eso todas las cosas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así como dice este verso bíblico, mas el fin de todas las cosas se acerca. Todas. Ponga atención a esa palabra toda, porque el cambio de Cristo en la vida del ser humano no es en algunas cosas, es en todas. Todas las cosas son hechas nuevas. Así que, amado, sabiendo nosotros que tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida conforme al propósito de Dios, una vida sana, una vida pura, una vida en el orden bíblico, una vida guiada por su espíritu, una vida donde la llama del espíritu y la esencia, que es el aceite de nuestra vida, sea Cristo. Por eso tenemos que tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, sabiendo que los tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos. Que el enemigo cada día que pasa arrecia. El enemigo cada día que pasa viene más con violencia. Porque la misión del enemigo de las almas es matar, robar y destruir. Pero la misión de Jesucristo fue deshacer las obras del enemigo y darte salvación. ¿Por medio de qué? De la gracia. Un favor inmerecido. Usted y yo no nos merecíamos la misericordia y la gracia de Dios. Usted y yo no nos merecíamos ser restaurados otra vez a través de la sangre de Cristo. Nosotros no éramos ya participantes de la salvación. Pero gracias a Dios por Jesucristo, amado hermano. Y ese sacrificio que nos da esa oportunidad para poder abogar por nosotros y esa sangre redentora, limpiarnos del pecado, y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. O sea, cuando se trata de Dios, cuando se trata del Espíritu, cuando se trata de una relación con Dios, todas las cosas van a cambiar. Tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de conducirte. Todas las cosas son hechas nuevas. La vieja criatura, el viejo hombre que vivía en el pecado, que vivía conforme a sus palabras, a sus pensamientos. Mas la Biblia dice que los pensamientos del hombre y los caminos del hombre eran caminos de muerte, de perdición. Sin Cristo y sin una vida espiritual y sin una relación con Dios, todas las cosas en nosotros sin Cristo y viviendo bajo el dominio de la carne, todo lo que nosotros hagamos no nos conduce a nada. Vienen siendo caminos de muerte y de perdición. Es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios. Es necesario que nosotros busquemos a Dios. Que hagamos el esfuerzo mayor por encima de nosotros para poder entender el camino de Dios,
para poder tener y restaurar nuestra relación con Dios. Hay altares que necesitan ser restaurados. Hay vidas que necesitan ser restauradas. No solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, dentro del evangelio. Hay personas que tienen que volver a restaurar el altar. Y ese de restaurar del altar es volver a buscar a Dios con pasión, con deseo, con fe. Como antes le buscaba. Acercarte a Él, creerle, una fe que no divague, una fe que no sea como las olas del mar, una fe que no sea como las hojas empujadas por el viento, una fe sólida, una creencia sólida, porque los tiempos que estamos viviendo se ha metido el error, se ha metido el enemigo y ha tratado de tergiversar y cambiar el evangelio de Jesucristo, la manera de cómo tenemos que vivir el evangelio de Jesucristo, y ha utilizado, hecho mal uso de la verdad para traer un evangelio engañoso, un evangelio donde para ellos no todas las cosas son hechas nuevas, donde para ellos o para los que practican tales enseñanzas, tales doctrinas, no hay que dejarlo todo por seguir a Cristo. Dios no se mete en esto. Dios no se mete en aquello. Dios no se mete en lo otro. Dios no es así. Dios no es así. Y cuando comenzamos a ver y a buscar lo que es bueno y lo que no es bueno para Dios, y lo trazamos en el marco de la Biblia y en la guianza del Espíritu, son puras excusas para vivir de una manera inadecuada al orden de Dios, a lo que Dios establece. Por eso que para vivir la palabra de Dios como es, tenemos que ser guiados por su Espíritu. Que su Espíritu no miente. Su Espíritu prometió Dios estar con nosotros hasta el fin. Su Espíritu nos guía por caminos de verdad y de justicia. Porque hoy podemos ver personas que se levantan y predican un evangelio sano, un evangelio limpio, un evangelio puro, un evangelio de principio, un evangelio donde todo el mundo se parece. Hoy en día estamos viviendo, a causa de la mentira que se ha metido y a causa de la poca relación con Dios y a causa del menguar en lo espiritual y a causa de la poca disposición. Mire, si una de las cosas que hace el cambio de Cristo en nuestras vidas es disponernos a toda buena obra, es que nos dispone, nos pone en posición de vivir la palabra, sea lo que sea, dejar lo que hay que dejar para seguir a Cristo. Un corazón dispuesto a toda buena obra. Entonces el evangelio que estamos escuchando hoy en día es un corazón indispuesto. Entonces hay que ver cuál es el núcleo, cuál es el centro, por qué está ocurriendo estas cosas. ¿Por qué aún en la Grey muchas personas no se parecen? Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era conocido en cualquier lado porque todos se parecían. Porque seguían una misma creencia. Porque vivían sólidos en el espíritu. Y cuando vivimos sólidos en el espíritu, todos nos parecemos. En el hablar, en el movernos, en el conducirnos, en el vestir, en el todo de Dios. Este es el todo de Dios. Cuando la Biblia dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio. Una persona sobria, para poner un ejemplo, una persona que está bebiendo, deja de ser sobrio. Una persona que no bebe es una persona sobria, que está bien, que está en su cabalidad total, que está al 100% en su cabalidad, está 100% concentrado. Pero una persona que no es sobria es una persona que divaga, es una persona que, esta es la palabra, no hay otra, que disparatea en el evangelio. Y la Biblia nos está llamando a ser sobrios, no disparateros. La Biblia nos está mandando a ser sobrios, no locos en la carne,
Porque nuestra locura es en el espíritu. Porque hay hombres que creen que esto es locura. Pero la Biblia dice que esto es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Hablando de la palabra, hablando de lo que está escrito, hablando de la vida que nosotros vivimos. Para el mundo que dice ser sobrio, lo que nosotros estamos haciendo es locura. Pero para nosotros que estamos en el evangelio, nosotros no estamos padeciendo ninguna locura. Nosotros estamos cuerdos. Nosotros estamos sobrios. Nosotros estamos bien, no estamos divagando. Estamos en un camino, estamos en una ruta al cielo. Y es lo que la gente no puede entender, porque para entenderlo hay que estar en el espíritu. ¿Por qué dice que nosotros estamos locos? ¿Por qué dice que los cristianos están locos? Porque no pueden entenderlo. Porque estas cosas han de ser discernidas en el espíritu. Han de ser instruidas en el espíritu. Porque andamos en el espíritu y no satisfagamos las obras de la carne. Porque hacemos morir lo terrenal en vosotros. Estamos en este mundo, pero la Biblia dice que no pertenecemos a este mundo. Vivimos aquí en este mundo, pero nuestra mirada, nuestro pensamiento y nuestra vida está dedicada a Dios. Por ende, todas nuestras cosas están puestas en los cielos. Porque para ahí es que vamos. Para ahí es que estamos peleando. Por eso es que estamos batallando. Para recibir una vida eterna. Para llegar a ese lugar donde Cristo dijo, me iré a prepararle morada para que donde yo esté, estén vosotros también conmigo. Eso lo dijo Jesús. Y esa es la esperanza de la iglesia. Ser levantados en ese día. Pero como no sabemos el día ni la hora, tenemos que estar preparados. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo. Tenemos que seguir al único Dios fiel y verdadero. A un Dios santo. A un Dios puro. A un Dios serio. Cuando nosotros somos transformados por Cristo, cuando nosotros somos transformados por el Espíritu, entra en nosotros lo que se llama el temor a Dios. Temor es reverencia, temor es respeto, temor es no hacer algo que ofenda a Dios. Temor es seguir su camino sin reproche. Temor en muchas cosas en nuestra área que nos pone en una situación de agradar a Dios en todo, porque no queremos ofender a Dios, porque no queremos herir a Dios con nuestros hechos. Por eso en un momento dado, en el libro de Tito, si no me equivoco, dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque hay algo que tenemos que entender, amado hermano. Es que Dios todo lo conoce, aún lo profundo de nuestro corazón, aún la palabra que no ha salido de nuestros labios. Cuando dudamos en nuestro corazón, Dios lo sabe que estamos dudando. Cuando tenemos necesidad, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Pero dice, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dios sabe cuál es tu necesidad y cuál es mi necesidad. Pero Dios nos está diciendo que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. Eso yo lo he experimentado, hermano. Yo le puedo testificar de eso, amado. De cómo Dios ha obrado. De cómo muchas veces, amado, tenemos que hacer silencio. Porque a veces tenemos excusas delante de Dios. A veces tenemos quejidos delante de Dios. A veces estamos quejándonos por todo siendo nosotros cristianos. Sabiendo que lo que necesitamos es orar y buscar el rostro de Dios. Y muchas veces tenemos que cerrar nuestra boca porque muchas veces ofendemos a Dios con lo que hablamos. Con lo que decimos de Dios. A veces actuamos y hablamos como que no tenemos fe. Y decimos tener fe.
Pero hablamos y profesamos palabras que no son palabras de fe, que no son palabras de una persona que verdaderamente cree en Dios. Porque cuando usted cree en Dios, por más negro que se vea el cielo, por más oscuro que se vea el camino, usted no puede hablar de oscuridad. Usted tiene que hablar con la luz admirable de Cristo. Usted tiene que ver la manera de lo que está aconteciendo, de la manera como Dios lo está mirando. Usted no puede seguir viendo la tormenta. Usted no puede seguir viendo las grandes olas. Usted tiene que poner su mirada en Cristo. ¿Por qué se hundió Pedro en las aguas? Porque dejó de mirar a Cristo, comenzó a mirar las grandes olas. Y ahí entonces le dijo: maestro, sálvame que perezco. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nuestras palabras, nuestras acciones tienen acción y mover en lo espiritual. Pero se lo estoy hablando a gente que conocen de Dios, a gente que conocen y que trabajan con el Espíritu, gente que viven en el Espíritu, pueden entender estas cosas. Por eso para otros son locuras, para los que se pierden porque no pueden entenderla. Pero usted y yo, que tenemos a Dios, que nos acercamos a Él, que creemos en Él, que esperamos en Él, que tenemos vida por Él, que alcanzamos salvación por Él, que estamos esperándolo a Él y que vamos a ser levantados en Cristo Jesús en aquel día que Él venga a buscar su iglesia. Esto no es para... El evangelio es para el que quiere. El evangelio es para el que llega hasta el fin. El evangelio es para el que se compromete con Dios. El evangelio es para aquel que cuando profesa o habla algo por su boca, que sea algo positivo, que sea algo que indique que usted tiene fe en Dios. Porque volver a repetir lo que el enemigo dijo no es tener fe. Tener fe es repetir lo que Dios dice, lo que tú esperas de Dios, lo que tú sabes que Dios va a hacer. Nuestras palabras tienen un gran peso sobre nuestra familia, sobre nuestros vecinos, sobre nuestros hermanos en la fe. No, nuestra visión y nuestra misión y nuestro escuchar debe de ser Cristo Jesús. Por eso dice que Jesucristo es la cabeza del ángulo. Por eso que dice que nuestra mente es la mente de Cristo. Porque tenemos la mente de Cristo, porque pensamos como Cristo, porque hacemos y actuamos como Cristo actuó. Por eso dice: sed santo porque yo soy santo. Toda nuestra vida debe de alumbrar el evangelio. Toda nuestra vida debe de ser centralizada en Cristo Jesús. Toda nuestra vida debe de dar testimonio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no somos propiedad nuestra, somos propiedad de Dios, somos habitación del Espíritu Santo. Ya no nos pertenecemos nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo: ya no me ciñe otro. En otras palabras, ya nadie me ajusta. Ahora el que me ajusta es Cristo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrio pues. Sed pues sobrio y velad. En oración, en súplica, en ruego, en testimonio. No estemos, hermanos, disparateando en el evangelio. No estamos inventando en el evangelio. Aquí no podemos hacer con el evangelio lo que nosotros queremos. Aquí no podemos hacer que la palabra se amolde a nosotros. Nosotros nos tenemos que amoldar a ella. Aquí no quiere decir que vamos a cambiar la palabra de acuerdo a como nosotros queremos vivir el evangelio. Nosotros tenemos que cambiar nuestra vida de acuerdo a como está escrita en la palabra de Dios. Porque por eso estábamos perdidos, porque andábamos cogiendo las riendas de nuestra vida, porque andábamos en el timón. Mira, hermano, es tiempo de que te salgas del timón, es tiempo de que te sientes como pasajero y deje que Cristo guíe tu embarcación, y deje que Cristo guíe tu casa, y deje que Cristo maneje tu vida. Pero hay que buscarlo, hay que acercarse a Él, hay que clamar a Dios. Hay que buscar a Dios, hay que acercarnos al servicio a Dios, hay que estar en la casa de Dios, hay que estar en el lugar de la bendición y hay que hablar las cosas según nuestra fe.
a mí me pasó esto, pero yo no sé si yo pueda salir de ese caso ahora. Usted no tiene fe. Porque la fe no lo hace hablar así. Hay cosas que el enemigo pone en nuestro camino. Hay cosas que los dardos que el enemigo pone en nuestro camino. Amados hermanos, para que nosotros hablemos negativamente y después estamos tratando de arreglarlo con la fe. No, la fe se aplica desde el principio. Desde la mala noticia, desde el mal momento se aplica la fe. No dé por hecho algo que no está aconteciendo. Movamos el ambiente espiritual con nuestra fe. Hay ángeles a favor de nosotros, hay un cielo a favor de nosotros, pero hay un infierno, hay un enemigo de las almas que nos está haciendo la guerra. Cuando Daniel oraba, dice que se formó la guerra en los cielos y aquel ángel lo visitó y le dijo: Daniel, desde el principio que tú le pediste a Dios, la petición fue enviada, pero el príncipe de Persia, los aires, hizo la guerra. Tu petición viene en camino, sigue orando, Daniel. Y muchas veces nuestras oraciones están en la pelea en los aires. Y no ha llegado donde nosotros porque nosotros nos hemos rendido. Porque nosotros hemos dicho palabras sin fe. Porque nosotros, el primer actuar de nosotros es el actuar en la carne. Y ese actuar en la carne es el que tenemos que nosotros hacer morir en nosotros. Tenemos que actuar en el espíritu. Tenemos que esperar en el espíritu. Lo que primero debe de arrancar en una persona que es espiritual, lo que primero tiene que salir al paso una persona que es espiritual es su fe. Y estamos esperando a Cristo. Y estamos viendo el momento donde la iglesia será levantada. Pero sea paciente. Persevere hasta el fin. Busque a Dios. Acércase a Él. Salvemos las almas. Demos buen testimonio. En las iglesias que nos parezcamos todos. Que vivamos toda una misma doctrina, una misma enseñanza. Dios no se contamina, Dios no se daña, Dios no se vende, Dios no acepta soborno. No prendamos fuego extraño en nuestras iglesias porque tenemos problemas con Dios. Y vamos a ver el resultado de esos problemas. Y vamos a ver los problemas que siguen. Hay que sacudirnos. Hay que volver a restaurar el altar. Hay que volver a acercarnos a Dios antes de que sea tarde. Y creyendo muchas veces que estamos salvos, Cristo venga por su iglesia y nos queremos. Ahí será el lloro. Ahí será el lamento. Ahí será la rebelión. Ahí será la tristeza. Mucho tiempo que usted lleva en el evangelio sirviéndole al Señor y que al final usted se quede. No, hermano, usted todavía no ha experimentado eso. Usted pudo haber pasado por una prueba grandísima, pero si ese día aconteciese y usted no se va con Cristo, hermano, será algo terrible en su vida. Así que procuremos todos estar bien delante de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice el Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Dios me les bendiga. Amén.